Bueno amigos, ahora vamos a lo que es un tour por lancha aquí por toda. Vamos a ir a ver lo que es todo el lago, el embalse, todas las... Aquí con el Cuba, el parcero, y desde la Salvatrucha hasta los chingones de México, cabrón. Tenemos acá enfrente, es de un reggaetonero colombiano que es muy famoso, que le dicen Maluma. ¿Quién es ese güey? No conocemos. No, marica. Ahorita lo busca, sigue. Es un cantante reggaetonero. ¿Sí? de ¿En acá serio? de Colombia. Claro, sí. ¿Ya lo ha visto usted ahí en la...? Yo no, pero sí hay compañeros que lo han visto. Ok, no se la pasa acá pues, en muro viajando. Sí, además que el video mantiene en otros países. Ahora. Mira. Maluma, baby. Casa de Maluma. Bueno Ah, amigos, sí. aquí me están diciendo que esta es la casa de Maluma aquí en Guatapé, aquí en Medellín, Colombia. Bien, buena vista, aquí tipo laguito privado. No tan privado porque aquí andamos, pero echando party. Así que Maluma, si ves este video ya sabes. Aquí anduvimos en tu patio. Nos dejamos en la banca. A ver, ¿qué dice el guía? Bueno muchachos, esta casa que tenemos acá enfrente pertenece a una actriz colombiana llamada Amparo Grisales. Ella es muy famosa acá en Colombia porque tiene aproximadamente unos 60 años más o menos. No, más de 60, es como Más de 66. 66 años. Y aparenta ser una señorita de 25 ¿En años. serio? Es una actriz colombiana muy adinerada. Ahora. La Blanca, donde están los pinos que ya vamos a ver a continuación. Esta fue la segunda propiedad que obtuvo el señor Pablo Escobar en este embalse. ¿Qué? Esta casa se llama Casa Bóveda. Actualmente pertenece a la señora Marina Escobar, hermana de Pablo Escobar. Es esa que hay allá. ¿Cómo la ven? La segunda casa. La segunda propiedad que obtuvo. La segunda propiedad que obtuvo Pablo Escobar. Bueno muchachos, esta propiedad que tenemos acá enfrente perteneció al señor John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como alias Popeye. El Esta Popeye. propiedad tiene aproximadamente unos 45 años, ¿cómo la ven? ¿Cierto? Bella y culpable. Sí. No quería nada. La casa del Popeye. La propiedad perteneció al cuarto hombre más rico de Colombia, que era el señor Attila Lule. Él ya murió. Le dejó esa propiedad a los hijos. ¿Cómo la ven? Pequeña. Tenemos la fortaleza de Chalo. Chalo. No los invito a entrar porque todavía no lo he cumplido. Esa propiedad pertenece a un juez penal de acá de Colombia. No, pues sí. Y la que tenemos a mano izquierda pertenece a un abogado. Cuéntenme cuál les gusta más, muchachos. Esta cabrona, ¿sí o qué? Esta. Sí. Está más chula. Esa propiedad que tenemos acá enfrente pertenece al señor James Rodríguez. Jaime Rodríguez. James Rodríguez. James Rodríguez, ok. Él es un jugador de la selección de fútbol. ¿De Colombia? Sí. Pero apenas la está haciendo, ¿no? No, esa ya la acabó. Ah, es esta. ¿Y esa es de quién? Esa que vemos a mano derecha pertenece a David Ospina. Esta. Las compraron en el 2014 cuando fueron cuñados. Y esta que tenemos en la parte de arriba dicen que es de la ex mujer. De Dani. Sí. Este lugar perteneció a Pablo Escobar. Esta es la famosa finca La Manuela.
Así se llamaba en honor a la hija. Allá donde está esa bandera, ese palo allá en forma de bandera. Amigo, allá. ¿Dónde? Ajá, acá. Oh, ya. Allá quedaba el helipuerto. Pablo Escobar tenía helipuerto privado para él. Esta finca cuenta con más de 150 especies de plantas traídas de otros países, como las famosas palmeras de Dubái, están los árboles de Canadá, hay pinos, eucaliptos y diferentes especies más. Aquí donde está esta casa, aquí quedaba la discoteca de la finca. Pablo Escobar tenía discoteca y todo. Ya vamos a ver la casa principal y el túnel. Ahí está la antena, la verdad. Dice Seitón. Las tapas de las botellas de vino se caen allá. Todo esto que vimos es lo que está en una de la casa que fue de Pablo Escobar, llamada Finca La Manuela. Muchachos, aquí donde estamos en este lugar, acá debajo hay un pueblito sumergido llamado el Viejo Peñol. Este pueblito fue inundado por EPM o Empresas Públicas de Medellín hace aproximadamente unos 50 años. Inundaron este pueblo. Este pueblo lo inundaron con el fin de construir una hidroeléctrica y generar energía a 5 países del mundo. Acá donde está esta cruz, aquí quedaba la iglesia del pueblo. Acá estamos pasando por encima de la droguería de Don Ignacio. La droguería de Don Ignacio, el Viejo Peñol. Viejo Peñol. Nah. A continuación vamos a ver la única construcción que sobrevivió a la inundación. Ok. Dar paso a la construcción de la hidroeléctrica. La única construcción que sobrevivió a la inundación que hubo aquí en el Viejo Peñol. Ahorita les vamos a... nos van a explicar más o menos cómo está la historia de esto. Miren, todo lo que vemos rodeado de agua, todo eso era anteriormente el pueblo, el Viejo Peñol, que fue inundado con un propósito, el de generar energía. De acá se vende energía a 5 países. Ahora les comentaré el nombre de los países. Vean por aquí cómo estaban inundando el pueblo, ya lo estaban destruyendo. Y esta fue la única casa que se logró salvar de la inundación por estar 4 metros por encima del embalse. Y este señor de acá era el propietario de esta casa, conocido como Demetrio Galiano Jacome, el cual hizo de esta casa un hospital. Y don Demetrio tenía un día destinado a la semana en el que él solamente atendía a pobres, le regalaba la consulta y la medicina. Por eso el doctor era conocido como el médico de los pobres. Esto es un pantógrafo. Por eso diseñaban antiguamente los mapas. También era especial para sacar copias en aquella época. Ponían un lápiz acá con las palanquitas medidas las dimensiones y ya aquí salía el plano. Todos esos objetos fueron los que se lograron recuperar del pueblo, de la iglesia, las vinajeras donde servían el vino anteriormente, y por toda la casa pueden observar manos de los santos, los objetos así recuperados del pueblo. Porque hubo un tiempo en que bajó bastante el nivel de la represa, cuando pasó el fenómeno del niño. Tanto así que la gente podía pasar por su antiguo pueblito y decir, vea, aquí queda el patio de mi casa, el baño, así. Te fueron recuperando todos esos objetos. Vale, esto es un proyector de cine. El pueblo tenía salón de cine. Era donde se reproducían las películas anteriormente acá en el Viejo Peñol. Vean por aquí el cuadro más triste, mírenlo. Como pueden observar, el pueblo ya estaba casi destruido en su totalidad. Muchos ancianitos se aferraron demasiado a sus pertenencias. Se amarraban a las puertas, a las ventanas, porque no querían dejar su pueblo. Murieron 22 ancianitos de pena moral por la tristeza que les destruían su hogar. Aquí ya lo estaban empezando a inundar. Solamente faltaba por destruir las 2 torres de la iglesia y esa casa. Pues a los habitantes del pueblo, a cada uno les iban comprando su propiedad y les entregaban una nueva casa en cambio. Que hacían muchos de estos, volvían a su casa antigua, cambiaban la nomenclatura y se volvían a apoderar de esta. Para que dejaran de hacer ese tipo de cosas, les compraban su casa por segunda vez. Pero esta vez les decían que se podían llevar todo. Entonces la gente aprovechaba y se empezaba a llevar puertas, ventanas, baños, baldosas. Ellos mismos iban destruyendo su casa, la dejaban sin nada. Las puertas y ventanas más bonitas que sacaron del Viejo Peñol dieron a parar en el pueblito paisa de Medellín. Por aquí es por donde se va el agua de la represa y ponía a trabajar esas turbinas que son las que generan la electricidad. Eso ahí se llama cuarto de máquinas y está ubicado por esos túneles subterráneos. De acá se vende energía a Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador
y el 75% de la energía que la consumimos nosotros, o sea, el 25% el que se vende. Van las últimas personas que lograron salir del Viejo Peñol. Las últimas personas alcanzaron a hacer la última Semana Santa. La pudieron realizar en el 78, cuando hicieron el taponamiento del vertedero. Por aquí la nueva iglesia que construyeron. Esa es la que está en el pueblo, en el Peñol. La construyeron así en forma de torre, como representación a la piedra del Marial, que es una piedra milagrosa. La llamaban piedra milagrosa porque se apareció la Virgen de la Pastora. Este es el vertedero. Por aquí es por donde se va el agua de la represa cuando llega a su máximo nivel, a su límite. Ahí desde la base de la cruz hasta el fondo la represa alcanza los 30 metros de profundidad. Y ese puente le servía a Pablo Escobar como pista de aterrizaje. Cuando Empresas Públicas se dio cuenta que Pablo Escobar estaba aterrizando ahí sus avionetas, le mandó a poner lámparas de todo el centro para que no pudiera aterrizar más. La tuba con la que presentaban la Semana Santa de aquella época. Y como esto era un hospital, don Demetrio tenía aquí morgue, sala de cirugía, y el cementerio del pueblo quedaba ubicado después de esa finca. Todo eso hacía parte del cementerio. Esa era la entradita de él. Cuando la represa baja mucho, todavía se pueden observar los huecos de las tumbas. Y don Demetrio era considerado ateo. Él le había regalado el cementerio a la iglesia. Como él sabía que por ser considerado ateo no iba a ser enterrado en el cementerio, construyó su propio mausoleo. Van la fotico acá del mausoleo, donde lo enterraron a él cuando murió. El mausoleo quedaba entre el cementerio y la casa. Hace ya aproximadamente 7 años vinieron unos individuos con picos y palas y destruyeron la bodega del doctor. Le llevaron los huesos. Lo único que dejaron fue una parte del cráneo. Esas personas son conocidas como grupos satánicos o profanadores de tumbas. Esa era la camita del doctor. Don Demetrio tuvo una camita muy desbaratada porque como tuvo tanta familia, como la dejó. No, hace como que no le servía el teatro en casa. El doctor tuvo 36 hijos en su totalidad. Obviamente con la misma, pero con diferentes. Con la misma herramienta, pero con diferente mujer. Fueron 12 con la empleada del servicio. La mera empleada tuvo 12 hijos. Los personajes que se reproducían anteriormente en el proyector de cine: Cantinflas, Viruta y Capulina, El Gordo y el Flaco, Charles Chaplin, por aquí los 3 chiflados, sí, entre otros personajes. Y así era la casa anteriormente. El doctor había hecho un baño de inmersiones que allí era donde la familia se bañaba. Es este de acá. Ahora es el pozo de los deseos. Las monedas extranjeras que sacan del pozo las ponen aquí y las colombianas las donan a los ancianitos del asilo. Esta era la cédula del doctor. Don Demetrio había nacido el 20 de octubre de 1883 y murió un día antes de cumplir 82 años. Él era italiano, sus padres eran de España y de Italia. A sus 50 años cambió su nacionalidad a colombiano. A la estatura del doctor medía 1,56. Era bajito, por eso la cama era tan pequeña. No le decían Demetrio, sino de 1,5 metros. Por aquí el doctor. Y si ven esa bicicleta que está ahí colgada, fue la primera bicicleta que pisó el Viejo Peñol. Fue traída por don Demetrio de Italia. Cuando llegó aquí en esa cicla, todo el mundo era detrás de él, porque no es siempre algo novedoso, un lujo tener una cicla en esa época. Vean por aquí cómo era el pueblito antes de que lo inundaran. Antes de que lo destruyeran. Este era el Viejo Peñol. El día de mercado, la iglesia. Y aquí ya lo estaban empezando a inundar. Esta fue la segunda etapa de la inundación. El pueblito lo llenaron por etapas. La segunda etapa, que llegó de Guatapé al Peñol, alcanzó hasta allá atrás las torres de la iglesia. Y el curita de la iglesia tenía pensado que cuando inundaran el pueblo se quedaran viendo pues cierta parte de las coronillas. Pero el gerente de Empresas Públicas mantenía peleando mucho con el curita. Al gerente le gustaba mucho el aguardientico, lo mantenía con su botella en el bolsillo, en el escritorio. La represa prácticamente la diseñó en una borrachera. Y un día borracho se puso a pelear con el curita. Entonces el curita, ya mamado de tanta peleadera, se olvidó que tenía sotana y le dio la madría del siglo al gerente de Empresas Públicas, lo cascó. Eso lo reprodujeron por una emisora, la pelea. Entonces el gerente, viendo que el curita le hizo pasar pena, el otro día que se le pasó la borrachera, le mandó a dinamitar las torres, se las destruyó. Esa cruz que ustedes ven allá no es la original de la iglesia, porque la original era más pequeña.
Y esa cruz la pusieron cuando pasó lo del fenómeno del Niño, como les comentaba que bajó bastante el nivel de la represa. Tanto así, vea, que entonces los habitantes del pueblo bajaron y pidieron permiso para hacer un muro alto, aprovecharon que bajó el nivel, para hacer un muro alto y colocar su nueva cruz que quedara como representación de que ahí queda la iglesia anteriormente. Entonces ya cada 6 de Reyes, cada que hacen eventos, vienen lancheros, gente en lancha y celebran misas ahí sobre el agua. Ese fue el río con el cual llenaron la represa, con el que inundaron el pueblo. La represa la llenaron con el río Nare más 36 quebradas que son las que la conforman. El río Nare también está conformado por el río Negro. Esto lo empezaron a inundar en el 75. Para el 78 hicieron el taponamiento del vertedero y se demoró aproximadamente 9 meses para que la represa se llenara. Donde no hubieran inundado ese pueblito tendría ya más de 307 años, el Viejo Peñol. Y el lluvioso martes, 19 de octubre de 1965, a las 6:30 de la tarde, murió don Demetrio. Murió aquí en la entradita de la casa, a donde está el ahí paro en los momentos, murió el doctor. Y una enfermedad la cual no tiene cura. El doctor murió de pulmonía. Pulmonía, lo asesinaron. Le dispararon de aquel montículo de tierra, perforándole el tórax. Ahí lo mandó a asesinar. Uno de los 36 hijos, porque tenía muchas ganas de herencia. Como él era dueño de muchas tierras, las cuales iban a caer inundadas, todas las tierras las estaban comprando y él no las quería vender. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el hijo? Nos sacamos mi papá y yo las vendo. Pero el hijo no había caído en cuenta que por el padre de ser ateo, todas esas tierras se iban a perder. Ya que en esos tiempos, para que pudiera quedar con el apellido del padre, tenía que jurar ante Dios. Había lo que llamaba la fe de partida. El padre tenía que ir a la iglesia y él mismo reconocerlos con su propia palabra de hombre, porque no había pruebas de sangre, pruebas de ADN. Y como don Demetrio era considerado ateo, los ateos no eran permitidos ni en la iglesia ni en el cementerio. Entonces el doctor no registró a ninguno de los 36 hijos. Todas las tierras se perdieron, le quedaron a empresas públicas, la familia quedó pobre. El hijo había mandado asesinar al padre con un oficial de policía. Cuando el oficial salió de la cárcel, también asesinó al hijo. Como quedó pobre, no tuvo con qué pagar el asesinato del padre. Otra vez para la cárcel el oficial. Van por aquí los personajes del pueblo. Ese era Naneo, el borrachito del pueblo. Esperanza, la loca, la recicladora. Todo pueblo que no puede faltar, vean, ese era el marihuanero. Tocaba las campanas de la iglesia. Terminan tocando las campanas entonadas en medio de una traba. Más que eso, el reggaetón. Van las limoneritas. Taviano, que era discapacitado, tenía síndrome de Down. Él todavía está vivo. Lo encontrar en el Peñol, por las panaderías. ¿Está vivo? Sí. No sé. ¿En serio? Sí, no sé, todavía, pues él trabaja ahí por las panaderías vendiendo loterías. Claro. Claro que si usted le llegaba a comprar una lotería a él, no jugaba nada, no ganaba nada, porque esa era la manera de él pedir la platica. La que no tenía nada. Ana Robertico el malicioso, señor de aquí conocido como el chico Playboy. Ese era el Chayanne de aquella época. Eso veía pasar una mujer, se le quitaba el sombrero, dale esa pinta nada más. Los últimos que lograron sacar grados del Viejo Peñol fue la última graduación que tuvo el pueblo. El puente de los enamorados, que ahí era donde las parejas iban a chupar piña. Y aquí era donde el doctor tenía ubicada la morgue. Aquí era el anfiteatro. Ahí era donde traía los muertos y él mismo le hacía la autopsia. Y atrás del anfiteatro quedaba la sala de cirugías. O sea, el que no le resistía a la cirugía, ahí mismo para la morgue, le quedaba ahí al lado. Nada más era pasarle camilla. Y esta era la entradita principal de la casa, la calle que se dirigía hacia el pueblo, hacia la iglesia. Esta calle tiene más de 110 metros hasta el fondo. Y don Demetrio mandó a empeorar todas esas calles. Desde la escuelita, esa escuela también se logró salvar, hasta la iglesia la mandó a empeorar él. Entonces le decían que por qué lo estaba haciendo, que eso le iba a salir demasiado costoso, porque eso era un lujo en aquella época uno tener las plazas empeoradas. Era lo que él respondía, que no se preocuparan, que si fuese por él, él las mandaba a hacer en libras de esterlina. ¿No? ¿Cómo les pareció la historia? Wow, impresionante, la verdad. El Peñol es el primer pueblito que van a encontrar. Después del Peñol van a ver un puente que es el puente de la Hondita. Es el primer puente que van a ver. Después del puente de la Hondita hay un estadero que se llama Las Delicias de Pipe. En Las Delicias de Pipe giran a la izquierda y empiezan a bajar las fincas hasta llegar a una finca que se llama El Rocío. Cuando llegan al Rocío giran otra vez a la izquierda y ya llegan aquí
a la casa museo del viejo Peñol. Esta fue la única casa que se logró salvar de la inundación por estar 4 metros por encima del embalse y tiene ya más de 256 años de construida. Anteriormente era un hospital, parte del hospital que tenía el pueblo, esto era un hospital en particular y tenía su morgue, su sala de cirugía y el cementerio del pueblo quedaba incluso aquí atrás de la casa. Ajá. Ok, claro, muchísimas gracias ahí. O si no, pues por forma marina sería agarrar algún tour y decirle al lanchero porque Sí, que o lo sea, baje a dónde. O por ejemplo, si van a ir al destino a Guatapé o a la Piedra del Peñol, ya por allá cogen lancha para hacer el recorrido y los traen por aquí a la casa museo y así. Claro, claro. ¿Usted tiene alguna red social ahí para...? Sí, en Instagram me pueden buscar como Juan José Q24.